evangelio. Entendiendo el evangelio y aceptación. Diga conmigo, entendiendo el evangelio y la aceptación. ¿Sí? Ahora, nuevamente recordamos que Dios nos creó que a imagen de Dios, ¿cierto? Nos dio que comunión y bendición. Eso es lo que originalmente era, pero eso se perdió por la separación. Ahora tenemos que entender esto. Alguien que me diga qué es evangelio. ¿Qué es evangelio? Es verdad, pero en el original no solo es eso. Evangelio es excelentes noticias. Entonces, excelentes noticias que Cristo vino para nuevamente conectarnos con el Padre. Digan conmigo, evangelio es Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que observar algo. Aquí, por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa Jesús? Jesús. Mateo 1:21, por favor. Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Qué significa Jesús? Y dará a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador del mundo. Diga conmigo, Salvador del mundo. ¿Qué significa Jesús? Salvador del mundo. Ahora, Cristo, ¿qué significa Cristo? ¿Cómo? Ungido. ¿Por qué ungido? ¿Por qué ungido? Porque en la antigüedad ungían al rey, profeta y sacerdote. Tres oficios, ¿sí? Aquí lo vamos a poner. Rey, profeta, ¿y qué más? Sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. Entonces, hermano, el evangelio es entender que Cristo vino como rey, profeta y sacerdote. Que lo entendamos. ¿Y por qué? Esto que vemos aquí, son los oficios que Cristo cumplió. Por eso aquí dice, ¿cómo es aquí? Ungido en español. En hebreo es Mesías. Ya como Mesías. En hebreo es Mesías. Entonces, no solo es eso, sino que, ¿cómo dice Juan 20, 30, 31? Alguien que lo lea fuerte y claro. Juan 20, 30 y 31. ¿Qué dice? Y ahí está claro. ¿Qué dice? Juan 20, 30, 31. Que lo tenga, lo ve. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no estaban escritas en el libro. Así es. Pero estas se han escrito para que creéis en Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así es. El primer versículo que leímos dice, hizo Jesús muchas señales que no están escritas. Digan conmigo, no vamos a hablar de lo que no está escrito, ¿verdad? Porque unos quieren hablar de que son y que cosas, eso no está escrito ahí. O sea, no vamos a hablar de lo que no está escrito. Es más, Jesús cuando hizo muchas señales, dice ahí mismo, dice que si se escribiera todo eso, no alcanzarían los libros, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces el diablo quiere distraer nuestra mente en otras cosas y no en lo que realmente está ahí. Y lo que realmente está ahí es el verso 31. Pero estas señales hizo Dios para que Jesús, para que creamos que Jesús es el Cristo. Digan conmigo, Jesús es el Cristo. Más fuerte. Jesús es el Cristo. Otra vez,
Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús, Salvador del mundo, Cristo ungido. No solamente es creer en Jesús, porque tú vas allá al campo y dices, ¿tú crees en Jesús? Sí, Jesús. Ahí va Jesús. Ese no es Jesús. El Evangelio es: Jesús murió, fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo y volverá. Ese es el Evangelio. ¿Verdad que no es solamente creer en Jesús? Muchos dicen, ahí está mi Jesús. Ah, no, aquí está, y sacan su cadena, no su botija. No, Jesús murió, resucitó, subió al cielo y volverá por nosotros. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿cuántos conocen a Jesús? Pero ahí dice no solo Jesús. Yo conozco a Jesús que vende tamales por donde yo vivo, pero no es ese, ¿verdad? Aquí está bien claro. Jesús es. Que creamos que Jesús es el Cristo. Para muchos de los judíos, cuando Jesús vino a la tierra, muchos no le creían. Dice, a los suyos vino, a los suyos que no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, le da potestad de ser hecho hijo. Muchos judíos dicen, no, siguen esperando al Mesías, al Cristo. Y ya vino. Por eso es que tenemos que creer que el que vino, Jesús es el Cristo. Ya conmigo, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Ahora, decir Jesús es el Cristo ungido, ¿como qué? Como rey, como profeta y sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. Vamos a ver Mateo 1, 17. ¿Qué dice? Mateo 1, 17. Habla de 14 generaciones y 14 generaciones. Son 42 generaciones que tú vas a leer ahí. ¿Quién lo lee, por favor? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14. ¿Y? Desde la deportación Hasta Cristo. Hasta Cristo 14. ¿Se da cuenta? 42 generaciones. Lo que te da a entender, cada párrafo, cada escritura en la Biblia tiene un significado, no solamente está porque si luego, aquí hay muchas genealogías y el hijo de no sé quién, no sé. No, todo esto está por una razón. Las primeras 14 generaciones de Abraham, ¿hasta dónde? Hasta David, presidieron los reyes, oficio del rey, oficio del rey. ¿Qué hacía un rey? Perdón, primero los profetas, ahí dice, ¿no? El rey es David hasta la deportación. Gracias. Sí, primero los profetas, luego los reyes y luego los sacerdotes. ¿Qué hacía un profeta? Hablaba con Dios y hablaba con el pueblo. ¿Qué hacía un rey? Defendía a su pueblo, salía a pelear por su pueblo, servía a su pueblo. Hoy los reyes al contrario, ¿no? Se sirven del pueblo y eso lo sabemos. ¿Y qué hacía el sacerdote? Ofrecía un sacrificio cada tiempo para expiar los pecados del pueblo. Entonces Cristo el ungido, como verdadero rey, destruyó a Satanás. Primera de Juan 3:8. Y como verdadero profeta abrió un camino, Juan 14:6. Y como verdadero sacerdote se ofreció a sí mismo para perdón de pecados. Entonces, mucho ojo aquí en Mateo, habla 14, de Abraham hasta David, el oficio del profeta presidió en ese tiempo. Los reyes, desde David hasta dónde? Hasta la deportación. Pero mucho ojo, no dice desde Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? No Saúl era un rey. ¿Y por qué no dice Saúl? Porque Saúl era un hombre. Porque Saúl desechó a Dios y el hombre, cuando desecha a Dios, pues le dice, bueno, no quieres nada conmigo, también estás desechado. No es que Dios abandona, no, pero aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Pero aquí el hombre es el que deja de Él siempre va a estar fiel ahí. Pero si tú no quieres nada, si hay personas que no quieren nada, Dios no va a obligar a ayudarlos así. ¿Tú vas a ayudar a alguien que no quiere tu ayuda? No. El que sigue, ¿no? Alguien que quiera. Lo mismo es Dios así. O sea, Dios no hizo robots
para obligarte a algo. Dios hizo seres pensantes con un libre albedrío de tomar una decisión, por una voluntad propia, seguir a Cristo. Entonces, profetas, reyes, sacerdotes. Ahora, aquí, rey, Hebreos 2, 14 y 15, ¿qué dice? Hebreos 2, 14 y 15, ¿qué nos dice? 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se dan cuenta? Habíamos sido engañados y esclavizados. ¿Quién vino a destruir las obras del diablo? ¿Quién? Jesucristo. ¿Como qué? Como rey. Ahora, como profeta, Hebreos 11. Es Hebreos 10, 19 al 20. Como profeta, Hebreos 10, 19 al 20. ¿Qué dice? Hebreos 10, 19 al 20. Como profeta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Así es. Digan conmigo, Cristo, como verdadero profeta, nos abrió un camino. Ahí dice, ¿no? Que abrió un camino por medio de qué? De la sangre que derrama la cruz. Ahora, como verdadero sacerdote, Hebreos 9, 11 y 12, ¿qué dice? Hebreos 9, 11 y 12. ¿Qué dice? Hebreos 9. Sí. 10 y 11. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluvaciones y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de Hebreos 9, 11 y 12. 9, 11 y 12. Hebreos 9. 11 y 12. 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Sí. y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Se da cuenta? Una vez y para siempre. ¿Qué hacía el sacerdote en la antigüedad? Ofrecía un holocausto para expiar el pecado del pueblo, pero lo hacía periódicamente. Y Cristo, vea conmigo, Cristo, una sola vez y para siempre, se ofreció a sí mismo para perdonar todos nuestros pecados. Ahora te das cuenta por qué es rey, profeta y sacerdote. Diga conmigo, verdadero profeta, verdadero rey y verdadero sacerdote. Ese es el evangelio. Cuando tú entiendes que Jesús, cuando decimos Jesús es el Cristo, estoy diciendo Jesús es mi rey, mi profeta y mi sacerdote. ¿Sí? Entonces, aquí están las citas. Eso es entender eso, que Jesús es el Cristo. Diga conmigo, Jesús es el Cristo, verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. Eso es creer que Jesús es el Cristo. Y vamos rápidamente a ver una historia que está en Hechos, me van ayudando con la lectura, Hechos 9, desde el 1 vamos a leer, a ver, hay una historia ahí. Hechos 9, 1, ¿qué dice? Hechos 9, está la historia de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas,
de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí nos vemos un poquito. ¿Te das cuenta? Saulo sabía que iba a venir el Mesías, llamado el Cristo, pero no creía que era Jesús. Por eso cuando le dice, cuando se encuentra con ese ¿quién eres, Señor? Y que le dice: yo soy Jesús, y dijo: Jesús, el Cristo. Ah, Jesús es el Cristo. Ahí recibió el mensaje de Saulo. ¿Qué más? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Sí. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta ahí, gracias. Rápidamente, la historia es: Saulo se encuentra con Dios, sí, ¿cierto? Y ahí entiende, recibe el mensaje que él es el Cristo. Pues si yo soy Jesús, le digo: el Cristo, Jesús es el Cristo. Pero luego dice que lo mete a una ciudad y le dice: entra ahí y yo te voy a decir qué vas a hacer. Y luego, fíjate, Saulo estaba ahí, pero también había otro discípulo llamado Ananías, discípulo de Dios. Por eso cuando están los evangelistas preparados y los discípulos, es muy fácil que Dios haga que se encuentre el encuentro, ¿no? Que se levanten los discípulos. Pero no sabíamos que íbamos a venir aquí, pero estaba un discípulo preparado. El pastor dijo: vamos. Entonces se dio este encuentro, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Dios. Pero ahora, escucha un poquito. Ananías, Dios le da una indicación a Ananías: ve a la calle que está a la derecha, le da toda la dirección, ¿no? No necesitó Waze, no necesitó Google Maps, sino que fue directo. ¿Pero qué dijo Ananías? ¿Qué dijo? Ay, Señor. Bueno, primero tienes que observar lo que Dios dijo de Saulo. Dijo: he aquí, él ora. Ahora, mucho ojo con esto. ¿Por qué dijo él ora? ¿Por qué no dijo él era el que estaba persiguiendo la iglesia, el malo? ¿Te das cuenta que cuando creemos que Jesús es el Cristo, a partir de ahí somos nuevos, somos nuevas criaturas? Las cosas viejas, Dios no le recordó eso. Dijo: él ora, o sea, él es un hombre bueno. Él ora. Y Ananías no, los hermanos a veces no Ananías dijo: no, pero si ese hombre es malo, persigue a la iglesia. Yo creo que se pensó: qué bueno que le estés dando su merecido. Así son a veces los hermanos. No me digan que usted nunca ha pensado mal de mí, ¿verdad? Pero digan que está a su lado: Dios no piensa mal de ti.
de ti? Dios piensa de ti. Te conoce tu dirección. Aunque la referencia solo sea un árbol, pero te conoce, ¿no? Ahí vive mi hijo. Y bueno, Ananías entiende eso. Y después, cuando va a orar por él, no le dice nada, sino le dice, hermano Saulo. ¿Qué quiere decir? Somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, eres mi hermano. Por eso el que cree que Jesús es el Cristo, ama a Dios, el que lo engendró, y el que ha sido engendrado por él, ama a Dios y ama a su hermano. Mismo Juan dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y aborreces a tu hermano? Voltea a ver al de al lado, dile, te amo, hermano. Dile, aunque a veces me cuesta trabajo. Acá alabamos a Dios, Señor, te amo. Y ves a tu hermano, ay, ya llegó ese que no me cae. Yo sé que aquí no sucede, ¿no? De donde venimos sí un poco. Pero entonces tú tienes que entender. Entonces, ¿qué creyó Saulo? Que Jesús es el Cristo. Eso fue lo que creyó. Creyó en el Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo. Y cuando lo creemos, a ver, dice, da de gracia lo que de gracia me recibió. A veces, ¿por qué nos cuesta trabajo compartir en el campo? Porque no tenemos claro el mensaje. Porque a veces ni siquiera nosotros somos, ¿será que soy salvo? Porque luego dicen, si el Señor viniera por su iglesia esta noche, ¿cuántos se van con él? ¿Cuántos son salvos? No, pues quién sabe, porque solamente se va el pastor y su familia, ¿no? Es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Tiene vida nueva y tiene vida en la eternidad, así lo dice la palabra. Ahora vamos a ver, a corroborar Hechos 9, 20 al 22. ¿Qué dice? Ponga mucha atención, léalo ahí. Hechos 9, 20, 21, 22. ¿Y qué dice? Ajá, ¿qué dice? Enseguida predicaba a Cristo. ¿A quién predicaba? ¿Cuándo? ¿A quién? A Cristo. Digan conmigo, solo Cristo. Una vez más, solo Cristo. Una vez más, Solo Cristo. una vez más, Solo Cristo. más fuerte, 1, 2, 3. Solo Cristo. ¿Se dan cuenta por qué hacemos énfasis? Porque el pastor dice la foto, solo Cristo. Ese es el Evangelio. Dice que predicaba a quién? A Cristo. ¿Qué más, hermana? Escuchen. En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el Evangelio? Jesús es Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Jesús era el Cristo. ¿Se da cuenta? No solamente es Jesús, es decir, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Cristo, ya conmigo, Cristo es la imagen de Dios. Colosenses 1:15, ¿quién lo lee, por favor? Colosenses 1:15. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Se da cuenta? Él es la imagen invisible. Cristo es la imagen de Dios. Por eso cuando tú crees que Jesús es el Cristo, vuelves al estado original, que es imagen de Dios, comunión y bendición. ¿Eso es? Ahora, por último, bueno, en este tema, por último vamos a leer Mateo 16, 13 al 16. Y habla de otro personaje en la Biblia llamado Pedro. ¿Quién lo lee, por favor? Mateo 16, 13 al 16. ¿Qué dice? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Cesarea es la que me hace mal. Cesarea. Cesarea.
del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahí nos detenemos, seguimos. A Jesús se le conoce como Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre también, refiriéndose a él. Cuando tú lees Hijo del Hombre, se refiere a Jesús. Por eso él mismo, o sea, no dijo, ¿quién dice a los hombres quién es Jesús? No, se estaba refiriendo a él. ¿Quién dice a los hombres que soy yo? Jesús estaba diciendo eso, solo que usó el título de el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues hablando de Jesús mismo. Y entonces unos contestaron, uno, ¿eres? Y les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es. Ahora escucha. Dice, unos dicen que tú eres Elías, otros Jeremías y otros Juan el Bautista, es el primero, ¿no? Juan, Elías y Jeremías. Pero no, ese era el entendimiento que ellos tenían. Pero no era así. Y Pedro responde, tú eres. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa que sus discípulos sepan quién es Él. Por eso le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, ¿qué opinan de esa pregunta? ¿Cuál es su respuesta? Y contesta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Diga conmigo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y nuevamente se encuentra con el mensaje de Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? O sea que vino un horario para nosotros de entender que Jesús es el Cristo. Hoy ustedes están recibiendo este horario de entender que Jesús es el Cristo. ¿Y qué más, hermano? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí vamos. Ahora, escúchame. Jesús no sabía que era Pedro, sí sabía, pero le confirma su identidad. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la roca es Cristo. La roca es la confesión de que Él es el Cristo. Sobre esa roca se puede edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Digan conmigo, una iglesia fundamentada en Jesús el Cristo permanece para siempre. Ese es el Evangelio. Por eso el pastor Luis dice, hay muchas iglesias que enseñan otras cosas y no te enseñan este mensaje. Enseñan humanismo, enseñan espiritismo, psicología y todas esas cosas. Pero lo que necesitamos es oír este mensaje de que Jesús es el Cristo. Y cuando Pedro entendió, entonces sobrevino una relación del Padre, Jesús le dijo, tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una familia, una persona que está fundamentada en Jesús el Cristo, pase lo que pase, permanece para siempre. Por eso los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Ya, pero yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más? Escuchen. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, ¿le dio qué? ¿Le devolvió qué? Al confesar que Jesús es el Cristo, la imagen de Dios. Comunión y bendición. Eso restauró esto. Restauró esto. ¿Por qué? Pedro no le estaba pidiendo bendición, ¿o sí? Le estaba pidiendo autoridad, ¿no? Solamente proclamó, tú eres el Cristo. Y de ahí viene todo. Creer que Jesús es el Cristo, de ahí viene todo lo demás.
Porque Cristo es la imagen de Dios. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, tú vuelves a la imagen original. Ahora, Pedro le estaba pidiendo, no le estaba pidiendo autoridad. Le dijo, a ti te daré que las llaves del reino. Ya conmigo, las llaves del reino. Muchos dicen, bueno, es que Pedro allá en el cielo tiene unas llaves. Y cuando uno se muere, ahí te voy, San Pedro, a ver dónde me toca. No. Ahora ahí dice llaves. Muchos dicen, bueno, la llave número 1, número 2. No. ¿Sabes cuál es la llave? Esa, Jesús es el Cristo, ¿no? Te dio la autoridad. Por eso Jesús dijo, toda autoridad que yo tengo en el cielo y en la tierra, les entrego a ustedes. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Vayan y hagan ¿qué? ¿Pastores? No. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. Ya conmigo son discípulos Yo soy discípulo de Cristo. de Cristo. ¿Ves? Entonces ahí le entregó bendición también. Lo bendijo. Dice, todo lo que tú haces aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desates será desatado. Le dio poder y autoridad. Por eso entonces en Cristo recuperamos nuevamente esto. La imagen de Dios, la bendición y la comunión. Eso es creer en Jesucristo. Aunque el último versículo lo leímos, ay, pero aquí me dice, y mandó decir que a nadie dijese que él era el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que en ese momento dijo, no le digan a nadie? Porque todavía no llegaba la hora de que él fuera a la cruz y cumplir la voluntad del Padre. Juan 19:30, consumado es. Todavía no llegaba la hora, por eso dijo, esperen. Pero ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Ahora sí, vayan y hagan discípulos. Para ese tiempo todavía no, porque todavía no llegaba la hora. Pero ya llegó esa hora y creemos que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá por nosotros. Ese es el Evangelio, eso es lo que tenemos que compartir en el campo. Entonces, ¿cuántos creen que Él es el Cristo? Yo creo. Y esto es el Evangelio, eso es entender el Evangelio. Y la aceptación, Juan 1:12, que lo mencionamos hace rato, ¿dónde aceptamos a Cristo? En nuestro corazón. Y eso lo puede reforzar con, a ver, ¿quién lee Juan 1:12? Juan 1:12, ¿qué dice? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. por eso es necesario ir, compartir en el campo y hacer la oración de aceptación. Romanos 10:9-10, ¿qué dice? Romanos 10:9-10. Romanos 10:9-10, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca Ajá. que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te das cuenta? Que Dios me levantó de los muertos. O sea, por eso el Jesús que tú y yo creemos es Jesús el Cristo, no un Jesús que sigue crucificado. ¿Te das cuenta ahora? ¿O tu Jesús está todavía crucificado? ¿Verdad que no? ¿Dónde está? En el cielo, pero también está en nuestro corazón cuando aceptamos. Eso es entender el Evangelio y la aceptación. Juan 1:12, Romanos 10:9-10. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso hacemos una oración de aceptación que es creyendo que Él vino como rey, profeta y sacerdote. Y así entonces tú recibes la imagen original por el cual fue creado el hombre. Entonces, eso es entender el Evangelio y la aceptación. Y aquí hay muchas historias como esta, en la Biblia, y todo te va a llevar a creer que Jesús es el Cristo. Bueno, un último tema, vamos a ir unos 15 minutos para darle los 5 minutos más. Le voy a borrar, ¿sí? Le voy. Bueno, vamos a borrarle y vamos. ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Eso es. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Jesús es. Dilo fuerte, 1, 2, 3. Jesús es el Cristo.
restauración. Ahí está la bendición. Ahí está nuevamente recuperar la imagen de Dios. Bueno, así como Ayón, la misionera, hizo un arbolito, yo voy a hacer un. Cuando tú restauras eso, se restaura. Esas son las raíces. Ahora, cuando tú crees que Jesús es el Cristo, se restaura. ¿Y la imagen original cuál es? Padre, Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está bonito? Ese es el arbolito. Y entonces, las 7 bendiciones de los hijos de Dios, de los hijos de Dios. Ya conmigo 7 bendiciones, 7 bendiciones de hijos de de Dios. hijos de Dios. Tú vas a decir, nada más son 7, no, son muchas, pero de aquí le iban todas, ¿no? Es como la base, ¿sí? Bueno, número 1, ya conmigo número 1, la bendición La bendición, o el poder poder de hijo de Dios, poder hijo de Dios. ¿Quién lee Juan 12 y Romanos 8:15? ¿Quién lee? Sí, por favor. Y Romanos 8:15, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá. ¿Qué más? Pues El otro. no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ajá. ¿Sí quedó claro, hermanos? Ya conmigo, soy hijo de Dios. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y confesamos, ¿dónde está Cristo? a nuestro corazón. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En nuestro corazón. Ahí está. Ahora entonces, 8:15, Romanos dice que nos adoptó como sus hijos, por el cual clamamos que Abba Padre, que quiere decir papito. Una vez había 2 niños que conversaban, jugaban, y un niño era adoptado, el otro no. Y le dijo, tú eres adoptado, yo sí soy hijo legítimo, yo soy biológico, original, ¿no? Y el adoptado le dijo, así, pues a mí me escogieron. ¿Te das cuenta? Cómo Dios nos escogió a través de quién? De Cristo. Por eso dice ahí que no nos dio espíritu de esclavitud, sino de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Número 2, poder de caminar con el Espíritu Santo. Poder de caminar con el Espíritu Santo. Alguien me ayuda con 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que soy Ajá. el templo de Dios y Sí. que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Nos guiará toda verdad y toda justicia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué luego a veces a mí me gustaba ese canto mucho? Porque cantamos, ven, Espíritu, ven. Por eso no va con la Biblia. Porque estás llamando a alguien, recuerda su nombre. Miriam, ven, Miriam. El hermano dice, pastor, que se le fue el avión porque yo estoy aquí. Estás llamando a alguien que ya está en ti. ¿Sí? El canto me gusta, está bien bonito, ¿no? Y nos comentamos. Pero realmente es lo que dice la Biblia. Ahí dice, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. En nosotros. Está en ti.
Ahora, no pierdas de vista esto es una cita extra. Efesios 1:13, me parece que dice Efesios 1:13. Desde que creemos que Jesús es el Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. 1:13. ¿Qué dice? El que Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Ajá. el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, Diga conmigo, habiendo creído. Ahora sí. Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú crees, ya eres sellado con el Espíritu Santo. Entonces, los cantos que hablan de ven, no tendrían sentido, ¿verdad? Porque estás llamando a alguien que está en ti. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Como nosotros creímos. En tu corazón. Las manifestaciones están en otro plano diferente, pero no solo son manifestaciones, porque aún la Biblia habla de frutos del Espíritu Santo. Yo sé que venimos de un contexto así, ¿no? De que hay manifestación, hecho, tiemblo, lenguas, pero esos son dones que Dios nos da y no es una regla de que siempre va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que la Biblia enseña es el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y. Porque ¿qué te sirve recibir una manifestación y sales de aquí y te peleas con el vecino? O te peleas con tu papá, o con la esposa, o los que cantan, ¿no? Acá cantas bien, no lo digo por lo mismo, ¿no? Pero, y te dice tu mamá, a ver, lava los trastes, no, yo no quiero que lo haga mi mamá. Entonces, ¿dónde está ese fruto de amor, de paciencia, de gozo, de benignidad? Eso se debe de notar en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Eso se tiene que ver en nosotros. No solamente, aquí temblé, lloré, el copete se me fue de lado y hasta los mocos se me salieron. Así, pero cuando sales, dices unas palabras. Yo sé que ustedes no, de donde yo vengo a lo mejor sí. Unas palabras. Ya digo, aleluya. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me van a entender? Es eso. Por eso es que a veces muchos dicen, pues no que lo tocó el Espíritu. Y mira cómo es. Yo lo escuché que dijo unas palabras. Y mira, hasta le pega a su mamá, le pega a la esposa. Una cosa es estar aquí, ¿no? Pero una cosa es cómo te comportas en tu casa. ¿Realmente estás dando el fruto que el Espíritu Santo quiere? Pregúntale a tu lado, ¿realmente te comportas como un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su corazón? Porque eso es diferente. A veces nosotros solo dejamos o queremos que se muevan las emociones. Eso a veces somos muy almáticos, solamente escuchan un canto, que alguien nos diga, recibe, y a lo mejor eso es bonito. No digo que sea malo en sí, no, sino que a veces uno se desenfoca, ¿sí? Cuando hay eso decimos, yo recibo mucha bendición, y cuando no hay bendición, no, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 yo estoy en medio. Dios está cuando tú dispones tu corazón a adorarlo. Ahí está Dios, aunque estuviera solo. ¿Sí me va a entender? Bueno, leamos Juan 14:16. ¿Qué dice Juan 14:16? Juan 14:16, ¿qué dice? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo va a estar? Siempre. Los domingos, los miércoles, Siempre. cuando haya un entrenamiento, el Pentecostés, todos ese día. Cuando celebremos. ¿Cuándo? Siempre está aquí. ¿Cuándo? Siempre. ¿Te das cuenta que hay que entender lo que la palabra dice para siempre? Y muchos dicen, no hagas eso porque se va a ir el Espíritu Santo. La Biblia no dice que se va. Dice, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados, que son las arras para vuestra redención. Así dice. Pero no dice que se va. Imagínate que se va, que se viene, no, ¿verdad? Ya tú eres templo, el Espíritu Santo está en ti. Por
Por eso nos da el poder de caminar con el Espíritu Santo. Ahora, 16, 24, ¿qué dice? No, perdón, versículo 14, 26 y 27, ¿qué dice? El versículo 26 y 27, ¿qué dice? Mas el Consolador, Sí. el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. He dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Espíritu Santo, el Consolador que estará con ustedes, les guiará a toda verdad y a toda. Por eso cuando tú en tu corazón, el Espíritu te va guiando, te va a guiar siempre a leer su palabra. Siempre, te va a decir a toda verdad y a toda justicia. Porque el Espíritu Santo está en ti. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo está en ti. Ese es el poder, diga conmigo, el poder de caminar con el Espíritu Santo. Número 3, poder de la oración. De acuerdo, poder de la oración. Número 3. Vamos a leer Juan 14, 14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sí. Ahora 14, 16, 24. ¿Qué dice? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro voto sea cumplido. Ajá. Ahora 1 Juan 5, 14. Por favor. ¿Qué Y dice? esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta? ¿Sabes cuál es la oración que Dios no escucha? La que no hacemos. Ahora, mucho ojo acá. Ya conmigo, Dios siempre oye. Dios siempre oye. Pero no siempre la respuesta es sí. A veces es no. ¿Te has dado cuenta que en un tiempo había, yo no quiero caer en ese plano de criticar, no, con todo respeto lo digo, porque yo vengo también de un contexto así, hacían campaña, ¿no? Ven por tu milagro, y el evangelista, tal, no digo que sea malo, no, apoya esto, que muchos solo buscaban el milagro y no la salvación. Y si tú lees Santiago, dice que cuando si alguno está alegre, canta alabanzas. Si alguien está afligido, haga oración. Si alguien está enfermo, llama a los ancianos, vengan y oren por él. La oración de fe, ¿qué dice? ¿Cómo dice? No dice sanará, dice salvará. Dice salvará. ¿Por qué dice salvará? Porque es mejor que sea salvo a que solo se sane y se regrese al mundo. Porque ha habido muchos casos. La Biblia también, Jesús, vinieron 10 leprosos, queremos ser sanos. Vayan a presentar al sacerdote y en el camino fueron sanos, los 10. ¿Y cuántos llegaron con el sacerdote? ¿Y los demás? ¿Te das cuenta que el evangelio no solo se tiene que mover por milagros? Porque si no te sana Dios, Él sigue siendo Dios. ¿Le adoras o no le adoras? Él es Dios, ¿cierto? Si te sana, gloria a Dios, me sanó y estoy contento. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Le adoras igual? Sí me debe entender. Por eso creer que Jesús es el Cristo, pase lo que pase, yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Por qué crees que Pablo dijo, todo lo puedo en quién? En Cristo. Nos gusta el versículo, lo decimos cada que vamos a levantarlo con Cristo, sí, pero Pablo lo dijo en un contexto de no tener, pero también de tener abundancia. Cuando tenemos, ay, gloria a Dios, me fue bien, ahora sí, hay dinero para la familia, ahora hay de todo, hasta vamos a ir a pasear, ¿no? Y cuando no, ¿por qué me has dejado, Señor? Yo soy tu siervo, soy tu hijo. Pablo dijo, Jesús es el Cristo, todo lo puede en Cristo y me fortalece. ¿Te das
Que cada día cuando tú te levantas digas, Él es mi profeta, mi rey y mi sacerdote. ¿Dónde nos quedamos? Aquí rápidamente, Hebreos 1:14, el poder de la ayuda de los ángeles. Hebreos 1:14, ¿qué dice? ¿Qué dice? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes? Los ángeles. Habla de los ángeles. Cuando tú eres hijo de Dios, ya conmigo, Dios me da el poder de la ayuda de los ángeles. Pero nuestro enfoque no está en los ángeles, sino Dios que creó a los ángeles, ¿cierto? Va a haber situaciones que tú estás pasando y Dios va a enviar ángeles acerca de ti. En otra parte dice que muchas veces cuando hospedaron a alguien no se dieron cuenta que estuvieron hospedando ángeles. O sea que hay una movilización de ángeles, de seres espirituales. Ahora no solamente es ver como un ángel, de blanco, con alas, no. A lo mejor hasta viene el vecino y tú tenías necesidad de algo y te ayuda. Dios manda un ángel. Pero es mi vecino, me cae medio gordo, ¿verdad? Yo lo uso para bendecir. Así como Elías mandó las cosas. Lo que quiere decir ahí es que cuando somos hijos de Dios tenemos ese poder, ¿sí? Pero nuestro enfoque no es, los ángeles, no, es Dios, que es el Señor y dueño de la creación, de toda la creación. 5. Poder de atar a Satanás. Vamos a ver un versículo que es Lucas 10:19. ¿Qué dice Lucas 10:19? Dios te da la autoridad. Jesús dijo, toda potestad que tengo en el cielo, lo tengo en la tierra, vayan y hagan que discípulos. ¿Qué dice Lucas 10:19? ¿Qué dice? He aquí os doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones, Ajá. y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, mucho ojo aquí, y creo que lo dijimos alguna vez, ¿no? Porque eso tiene que ver con esto. Si, digamos, ¿cómo te llamas? Jonathan, si tú de repente encuentras en la calle a alguien que no sabías, pero le compartes y cree que Jesús es el Cristo y hace una oración y tú das a tu casa y después te quedas, es un satánico, ¿qué vas a pensar? Lo primero que uno piensa, ¿ahora que el diablo se va a desquitar conmigo y ya le quité uno de sus hijos? ¿No? ¿Qué va a pensar? ¿Qué vas a pensar? Porque a veces así somos. Uy, le prediqué a la bruja, a la bruja, a la bruja, me va a convertir en sapo, ¿qué va a pasar? No, porque tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Y sabías que el diablo para hacer algo le tiene que pedir permiso a Dios? Sí. Ahora, si Dios lo permite, eso es diferente. Pero tú no vivas con ese miedo de que entonces el diablo te va a hacer algo. No, ahí dice, les doy poder de pisotear y hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal y nada te dañará. Dile a que estás a un lado, nada te dañará. Aunque le prediques a un satánico, a una bruja, a quien tú pienses que es muy malo y que algo va a hacer el diablo contra ti, ¿no? Dígalo conmigo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El maligno no nos toca. El maligno no nos toca. Esa es nuestra seguridad. Ahora, si llega a pasar algo, lo digo, lo repito, es porque Dios así lo permite. Eso es diferente. No porque el diablo quiera, sino porque Dios lo permite. Entonces tienes que vivir en esa seguridad, en el poder de hollar serpientes, de atar al diablo, en el nombre de Jesucristo. Y tranquilamente, no es todo un show de a veces pensamos que los gritos son los que cuentan, no. Mientras tú creas que tú eres hijo de Dios, tienes este poder. Número 6, poder de la ciudadanía. Diga conmigo, no soy de aquí. No soy de aquí. Mi ciudadanía Mi ciudadanía es el del cielo. No eres terrícola, eres cielícola. A ver, vamos a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Ciudadanía. ¿Dónde es? Ahí dice Filipenses 3:20, que lo leo por favor. Filipenses 3:20. Mas
¿Se da cuenta? Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, te conviertes en hijo de Dios y tu ciudadanía ya no es terrenal. ¿Somos de dónde? ¿De dónde somos? Ciudadanos del reino de los cielos. Ya conmigo, soy un ciudadano del reino de los cielos. Ahora, aquí fíjense, hoy tuvieron la bendición de que compartió a John, que es misionera de Corea. Soy mexicano y ahorita vine con mi esposa Marcela, que está en Colombia, a los 5 minutos del mensaje de la salvación, del camino. Entonces, imagínate, pero en Cristo no hay coreanos, no colombianos, no mexicanos, somos uno solo en Cristo. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Muy bien. Y último, poder para conquistar. Ya conmigo, poder para conquistar. Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1:8. Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando más disfrutamos Emmanuel, porque dice, y aquí estoy con ustedes, es cuando hacemos esta tarea de ir y predicar a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas que les enseño, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo nos facultó, no solo delegó. Delegar es dar instrucciones, facultar, te entrego el poder que yo tengo. Por eso dijo, todo el poder que yo tengo en el cielo, en la tierra, es de ustedes. Vayan y hagan discípulos. No solo esperes que alguien ore por ti, tú también puedes ir y orar por él. ¿Sí me dan a entender? Los niños también pueden bautizar. Esto deben de aprenderlo todos los niños, el camino de la salvación. Hechos 1:8, y con eso terminamos. Hechos 1:8, ¿qué dice? Recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Testigo. Él ha titulado, tú eres un testigo de Cristo. Eso es, eres un testigo de Cristo, no solo de Jehová, porque es tan incompleto, solo mencionan al Padre y los de oración al Espíritu, sobre el Espíritu, solo Jesús, sobre Jesús. Y lo que ayer aprendimos con el pastor Lío, que estamos aprendiendo es que en Cristo está Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. ¿Te das cuenta? Ya conmigo, solo Cristo. Ya conmigo, soy testigo de Cristo. Y es lo que se está necesitando en este tiempo en las iglesias, no solamente el púlpito es para dar un mensaje, sino para que seamos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros y que creemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahora, dice, vayan por todo el mundo. ¿Cuál fue la idea o la intención de Dios de crear al ser humano cuando les dio autoridad de bendición? Multiplíquense, llenen ¿qué? La tierra, ¿sí? Así fue al principio, ¿sí o no? Sí. Pero se cortó eso por el pecado, por el diablo, por la separación. Pero cuando volvemos a Cristo y creemos que es el Cristo, ahora entonces dice, vayan por todo el mundo, que se replique, que se multiplique la imagen de Dios, ¿sí? Eso es lo que estaba en el principio. Pero ahora tú lo puedes hacer ¿en quién? En Cristo. Diga conmigo, solo, más fuerte, solo Cristo. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Estas son las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Bueno, pues voy a dejar este lugar a Marcela y vamos a terminar con los 5 minutos del camino de la salvación. Para que tú, vamos a poner un día, después ya que acá vamos a poder hablar con el pastor, para venir e ir al campo y compartir este mensaje. Pero ustedes dirán, no, pero es que mi vecino me va a ver y se van a quejar. No, tú vas a predicar de Cristo, no de ti, ¿no? El que escuche
es porque dice la Biblia que ya están preparados para viajar. Así es. O sea, vamos a salir a compartir. Vamos a ver un sábado sería bueno, o un día que ustedes digan, y salir a compartir esto que nos va a compartir. Pero le borro aquí.